Trascendiendo el tiempo y el espacio donde desafiamos las percepciones convencionales y nos adentramos en las profundidades del ser y el universo. Os acompaña Magda Moyano en este recorrido por las enseñanzas inspiradas en el influyente libro Deja de ser tú. Hoy, nos embarcamos en una aventura fascinante con el fin de comprender y, eventualmente, trascender las limitaciones impuestas por el espacio y el tiempo, esa trama compleja que dicta nuestro día a día. Sumérgete en este viaje cuántico, donde lo imposible se hace posible, la mente se expande y los horizontes de la realidad se desdibujan. Prepárate para una hora de revelaciones y entendimientos que podrían transformar no solo tu percepción, sino la esencia misma de tu existencia. Comencemos. Si alguna vez te has detenido a contemplar el cielo estrellado, te habrás maravillado ante la magnitud de lo que te rodea. Y aquí, en este instante, tú y yo estamos explorando juntos una idea fascinante, el espacio y el tiempo, esas dimensiones que consideramos tan reales como el aire que respiramos. Pero, ¿te has preguntado qué son realmente el espacio y el tiempo? ¿Son entidades concretas o, más bien, son construcciones mentales que nos ayudan a navegar nuestra existencia? Imagina que te encuentras en una sala vacía. Esa sala representa el espacio. No hay más que vacío, hasta que entra una persona. De repente, ese vacío adquiere una referencia, un punto central, la persona. Y esto es lo que hacemos constantemente, medimos el espacio en relación a objetos y seres. El espacio contiene todo lo que es físico, los objetos y nosotros mismos, pero también es la distancia entre esos objetos. Es esa mesa que está frente a ti y la sala que ocupa esa mesa. Pero también es el hueco sin ocupar entre la pared y el borde de la mesa. El espacio contiene todo lo que es físico, los objetos y nosotros mismos, pero también es la distancia entre esos objetos. Es esa mesa que está frente a ti y la sala que ocupa esa mesa. Pero también es el hueco sin ocupar entre la pared y el borde de la mesa. ¿Qué pasaría si empezáramos a ver el espacio y el tiempo no como entidades fijas e inamovibles, sino como algo flexible, algo con lo que podemos jugar, que podemos experimentar de diferentes formas? En las enseñanzas del libro, Deja de ser tú, se destaca este punto, los límites de nuestra realidad pueden ser más maleables de lo que pensamos. Si podemos cambiar nuestra percepción del espacio y el tiempo, ¿podríamos vivir de manera diferente? ¿Podríamos ser más libres, más creativos, más conscientes de nuestro lugar en el universo? La ciencia moderna, especialmente en el ámbito cuántico, nos sugiere que la respuesta es afirmativa. Nos habla de partículas que existen en múltiples lugares a la vez, de eventos que son afectados por la mera observación. Esto implica que nuestro entendimiento del espacio y el tiempo está evolucionando. Entonces, al hablar de trascender el espacio y el tiempo, no hablamos de ciencia ficción, sino de una comprensión más profunda de nuestra realidad. En nuestro viaje a través de este fascinante tema, recordemos que lo que estamos descubriendo no está separado de nosotros, es una parte muy íntima y personal de nuestra experiencia humana. Y con esta curiosidad y apertura en mente, sigamos explorando cómo esta nueva perspectiva podría cambiar no solamente nuestra manera de pensar, sino también nuestra forma de vivir y de ser. Imagina un espacio en el que todas las posibilidades ya existen, un vasto océano de potencial esperando ser explorado. Aquí es donde el campo cuántico se extiende más allá de cualquier límite que conocemos. En el corazón de la realidad cuántica, ningún objeto está realmente definido hasta que no es observado. Es una dimensión que se esconde tras lo aparentemente ordinario, esperando ser descubierto por aquellos que se atreven a mirar más allá. Este campo no es como el mundo material que tocamos y vemos. No está construido de materia sólida, sino de probabilidades y potencialidades. Y aunque estas posibilidades aún no se han manifestado en nuestro espacio y tiempo cotidianos, son reales en el sentido más amplio de la palabra. Para visualizar el campo cuántico, podríamos imaginar un lienzo en blanco.
Este lienzo tiene el potencial de convertirse en cualquier pintura imaginable, pero hasta que el pincel no toca la superficie, la obra de arte no se materializa. De igual manera, el campo cuántico contiene todas las potenciales experiencias y realidades que podríamos vivir. Estos potenciales están allí, esperando que nuestra atención y conciencia los traiga a la realidad física que conocemos. Ahora, contrastemos el campo cuántico con nuestra realidad tangible. Aquel vaso sobre la mesa y el tiempo que lleva allí son experiencias concretas en el aquí y ahora. Pero más allá, en el campo cuántico, ese vaso podría ser cualquier cosa, aunque nada de eso es real en el sentido material hasta que elegimos observarlo y así delineamos su forma dentro de nuestro marco de espacio y tiempo. Y es aquí donde nace un misterio apasionante: si nuestra atención y observación son las que colapsan estas infinitas posibilidades en realidades concretas, ¿cuáles son las implicaciones para nuestra propia vida? ¿Qué papel juega nuestra conciencia en la creación de la realidad que experimentamos? Aquí destacamos una gran diferencia. En el mundo material, nos movemos y actuamos dentro de construcciones firmes, las leyes de la física clásica nos dictan qué es posible e imposible. En cambio, en el campo cuántico, las reglas cambian, y lo que parece un milagro desde una perspectiva material, es simplemente otra posibilidad dentro de ese mar de potencial. Reflexiona sobre esto: si logramos sintonizarnos con ese espacio donde todo es posible, nuestros pensamientos y emociones podrían influenciar la materia y el curso de nuestras vidas de maneras insospechadas. La mera idea de que al cambiar nuestro enfoque, podemos elegir la realidad que queremos experimentar, es sencillamente revolucionaria. En los próximos minutos vamos a sumergirnos aún más en este océano de posibilidades. Vamos a entender cómo nuestra propia conciencia puede navegar por este campo y elegir entre las infinitas rutas que se despliegan ante nosotros, caminos que trascienden las limitaciones del espacio y tiempo que tanto nos esforzamos por entender. ¿Estás listo para ser un explorador de este último frontera del pensamiento humano? Entonces acompáñame, porque nuestra aventura apenas comienza. Ahora, vamos a sumergirnos en un territorio fascinante, en el cual nuestra realidad puede tomar un giro completamente diferente. Estoy hablando, claro está, de cómo comunicarnos con el campo cuántico. Según el libro Deja de ser tú, el campo cuántico es una dimensión donde las posibilidades son infinitas y nuestra realidad se encuentra en constante co-creación con nuestra conciencia. Pero ¿cómo entramos en comunicación con este campo? Primero tenemos que entender que estamos eternamente interconectados con él a través de nuestra propia energía. Constantemente estamos enviando y recibiendo información del campo cuántico, aunque no siempre somos conscientes de ello. Una forma efectiva de conectar conscientemente con este campo es mediante la meditación. Cuando meditamos, reducimos el ritmo vertiginoso de nuestras mentes y entramos en un estado de ser que está más alineado con la resonancia del campo cuántico. Imagina que cada pensamiento, cada partícula de energía que emites, es como una onda que se expande a través de un lago sereno. Esas ondas interactúan con todas las demás posibles realidades que coexisten en el campo. Una meditación puede comenzar con la respiración consciente, enfocándote en cada inhalación y exhalación, despejando tu mente de las preocupaciones cotidianas. Con cada respiración, puedes imaginar que te conectas más profundamente con ese espacio de infinitas posibilidades. Una vez en este estado meditativo, la clave para comunicarte eficazmente con el campo cuántico es establecer una intención clara. Tienes que saber qué es lo que quieres manifestar en tu realidad, pero aquí viene la parte crucial: debes sentir esa intención como si ya se hubiera realizado. Es una especie de fingir hasta hacerlo realidad, pero en un plano mucho más profundo y significativo. Por ejemplo, si deseas atraer más abundancia a tu vida, no basta con pedir más dinero simplemente. Debes sentirte abundante, imaginar cómo influyen esos recursos en tu vida, qué sensaciones te provocan y cómo actúas siendo esa persona que vive en dicha abundancia. Siente la gratitud, la emoción y la alegría que eso te traería.
También es importante que mantenemos una coherencia entre nuestros pensamientos y emociones. Si pensamos en algo positivo, pero sentimos miedo o duda, esa incoherencia envía señales confusas al campo cuántico. Otro método para mejorar nuestra comunicación con el campo cuántico es a través de la visualización creativa. Un ejemplo podría ser el de un atleta que se visualiza cruzando la línea de meta y sintiendo la euforia del triunfo. No simplemente lo visualiza desde una perspectiva de terceros, sino que se sumerge en la experiencia, siente la adrenalina recorriendo su cuerpo, el aplauso del público, el peso de la medalla en su cuello. Pero, ¿cómo nos responde el campo cuántico? Bueno, en su propia manera misteriosa e inmaterial. Respuestas del campo cuántico pueden manifestarse como sincronicidades o coincidencias aparentemente fortuitas. Puede que no suceda de la noche a la mañana, y en algunos casos, el universo podría estar reorganizándose de maneras que no podemos comprender inmediatamente, pero la clave es confiar y mantener la fe en que tus intenciones están siendo escuchadas y atendidas. Recordemos que la constancia en estos ejercicios es crucial. Este no es un acto único, sino más bien un diálogo continuo con el universo. Así como forjas una amistad con tiempo y dedicación, de igual forma construyes esta relación con el campo cuántico. Entonces, al meditar, visualizar y sentir nuestras intenciones, nos alineamos con las frecuencias del campo cuántico y empezamos a co-crear nuestra realidad. No solo estamos enviando señales a este campo de infinitas posibilidades, sino que estamos invitándolo a influir y cambiar nuestra realidad de formas inesperadas y maravillosas. Con cada día que pasa y cada elección consciente que hacemos para conectar con el campo cuántico, nos acercamos un paso más a una vida llena de posibilidad, propósito y magia. Y eso, queridos oyentes, es una comunicación efectiva que puede transformar por completo el panorama de nuestras vidas. Hablemos ahora de algo que a muchos les ha pasado, quizás incluso te ha ocurrido a ti, esas experiencias de disolución temporal, donde el espacio y el tiempo, como si fueran de arena, se deslizan entre nuestros dedos. Este fenómeno no es ajeno a nuestras vidas. Por ejemplo, piensa en esos momentos de profunda concentración cuando estás absorto en un libro apasionante y levantas la vista del reloj para darte cuenta que han pasado horas en lo que parecían minutos. O cuando estás creando, pintando o escribiendo, y el mundo parece desvanecerse a tu alrededor, quedándote en una burbuja temporal de creatividad y fluidez. Estos momentos son más que simples distracciones o lapsos de concentración, podrían ser nuestras entradas personales al campo cuántico. Mientras el espacio y el tiempo parecen desvanecerse, nos encontramos tocando una realidad que se extiende más allá de las limitaciones físicas convencionales. Aquí, en este estado alterado de conciencia, nuestra percepción cambia y nos abrimos a nuevas posibilidades. Imagina que estás emprendiendo un largo viaje por carretera, solo tú y el camino. A pesar de que pasa el tiempo y los paisajes cambian, puedes llegar a un punto donde entras en lo que comúnmente llamamos piloto automático. De repente, te despiertas y te das cuenta que no recuerdas los últimos kilómetros recorridos. La pregunta es, ¿dónde estabas durante ese tiempo? Te propongo que durante esos momentos estabas en un estado más cercano al campo cuántico, donde el tiempo lineal pierde su rigidez y se abre a un mar de potencialidades. Claro, estas experiencias ocurren en condiciones muy específicas y naturalmente nos empujan a la pregunta, ¿podemos cultivarlas a voluntad? Podemos aprender a entrar y salir de este estado, no por una distracción o casualidad, sino con intención y propósito. Discutiremos técnicas y prácticas, pero lo primordial es reconocer primero que estas experiencias no son meros accidentes o casualidades. Son manifestaciones de una capacidad innata que todos poseemos para interactuar con una realidad más amplia y menos estructurada que la que nuestros 5 sentidos suelen percibir. Ahora, quiero que pienses en un evento importante en tu vida, uno que estuvieras esperando con mucha anticipación. Podría ser el nacimiento de un hijo, una boda o la realización de un proyecto soñado.
Mientras ese evento se acerca, el tiempo parece transformarse, los días se alargan o se acortan dependiendo de tu estado emocional. La expectativa altera tu experiencia del tiempo. Ahí también estamos rozando esa otra dimensión donde la linealidad temporal se quiebra y da paso a la rica textura de la experiencia cuántica. Es en el intersticio entre lo que sucedió y lo que está por suceder donde muchas veces encontramos la llave que nos permite abrir la puerta al campo cuántico. Porque es en ese intersticio donde los límites se desdibujan y la magia comienza. La habilidad para permanecer en un estado de pura potencialidad, sin apego al pasado o ansiedad por el futuro, es lo que nos facilita ese acceso. Entonces, querido oyente, te pregunto, ¿estás listo para aprender a cultivar estos estados, para desdibujar y eventualmente disolver esos límites autoimpuestos? Porque una vez que logramos esto, no solo accedemos a un estado diferente de experiencia, sino que también ganamos el poder de influir en nuestra realidad de maneras que previamente nos parecían imposibles. Vamos a explorar estas ideas más a fondo y a considerar cómo podemos aplicarlas conscientemente en nuestro viaje para realmente trascender el tiempo y el espacio. Hablemos de un rompecabezas que ha ocupado la atención de filósofos y científicos por siglos, la relación entre mente y materia. ¿Son dos entidades separadas e independientes? ¿O son, más bien, caras de la misma moneda? El modelo cuántico de la realidad nos ofrece una respuesta transformadora a estas preguntas. Cuando nos aventuramos en las aguas profundas de la física cuántica, nos encontramos con un concepto revolucionario: la mente influye en la materia, y la materia puede influir en la mente. No estamos hablando de magia, sino de una interacción que va más allá de lo convencional. La ciencia cuántica sugiere que nuestras expectativas, pensamientos y creencias tienen el potencial de alterar el estado de la materia. Esto puede sonar como ciencia ficción, pero es un fenómeno real y medible que ha sido experimentado y documentado en laboratorios alrededor del mundo. Entonces, ¿cuál es el impacto de este entendimiento en nuestras vidas? Bueno, puede ser absolutamente transformador. Al reconocer que nuestras mentes tienen el poder de influir en la realidad, comenzamos a entender que lo que percibimos como límites fijos no son tan sólidos como pensábamos. Considera, por ejemplo, cómo nuestras expectativas a menudo concretan la realidad. Si llegas a una situación creyendo que va a resultar mal, inconscientemente puedes influir en el resultado negativo. Pero, si cambias tu mentalidad y te enfocas en un resultado positivo, estarás aumentando las probabilidades de que eso suceda. Ahora, esto no es un pase libre para una vida sin obstáculos. Pero es un indicio poderoso de que, en lugar de ser víctimas pasivas del destino, podríamos tener un asiento en la mesa de negociación con la realidad. Imagínate las posibilidades si pudiéramos refinar esta habilidad, este arte de influir en la materia con nuestra mente. No se trata de desear cosas imposibles, es aprender a alinear nuestras intenciones con las leyes del universo. Así que, volviendo a nuestro tema de cómo cambiar tu mente puede cambiar tu vida, date cuenta de que no es solo un juego de palabras. Cambiar tu mente, tus pensamientos y sentimientos, literalmente, puede cambiar la forma en la que interactúas con el mundo. Si vives con miedo y limitaciones, eso es lo que la materia, es decir, el universo, refleja de vuelta hacia ti. Por otro lado, si cultivas una mentalidad de abundancia, si crees que es posible llevar una vida más allá de las limitaciones del espacio y el tiempo, comienzas a ver cómo la materia, el universo, responde a esa frecuencia. Ahí es cuando la transformación sucede. Este entendimiento no es simplemente teórico. Ha sido aplicado con éxito en múltiples áreas, desde la medicina hasta la psicología y más allá. Imagina poder mejorar tu salud no solo con medicamentos, sino también con la mente. Imagina resolver problemas no solo con acciones físicas, sino con una comprensión más profunda de cómo influyen tus pensamientos y emociones en la realidad que te rodea. En este entendimiento cuántico de la realidad,
Cada uno de nosotros no es solo una pequeña pieza del universo, somos cada uno, en nuestra pequeña forma, co-creadores. Nuestra mente no es una entidad separada luchando contra un universo indiferente de materia, es parte de un diálogo constante, un intercambio de energía e información que moldea nuestra realidad de formas que recién estamos comenzando a comprender. Así que sí, la mente y la materia están entrelazadas, conversando a través del lenguaje de la física cuántica, y tú tienes más poder del que crees. En el próximo segmento, exploraremos cómo ese poder puede manifestarse y transformarse en realidades del día a día. Porque lo que creemos y cómo dirigimos nuestra conciencia tiene el poder no solo de cambiar nuestras vidas, sino de transformar nuestro mundo. Cuando hablamos de la transformación personal, a menudo acudimos a la premisa de primero ve para creer, esperamos que el mundo cambie para sentirnos mejor con nosotros mismos. Es un enfoque que sintoniza con nuestra experiencia sensorial del mundo, basada en la materia, en lo tangible. Pero, ¿qué pasaría si invertimos ese mantra y comenzamos a vivir bajo la noción de primero creer para ver? La magia comienza a desplegarse cuando nos atrevemos a desafiar la lógica tradicional y a alinear nuestra mente con aquello que deseamos experimentar, incluso antes de que posea cualquier indicio de manifestación en nuestro entorno. Aquí no estamos hablando de la falacia de un positivismo desaforado ni de cruzarnos de brazos esperando que el universo haga todo el trabajo. Hablamos de la coherencia entre la mente y el corazón, de la sincronía entre lo que pensamos y lo que sentimos profundamente. Imagina una semilla. Esa semilla, antes de ser visible como la hermosa flor que potencialmente es, necesita que confíes en su capacidad de crecimiento. La riegas, le proporcionas luz, pese a que todavía no ves nada brotar. Con la mente sucede algo similar, albergar una creencia firme de que lo que anhelas ya existe, en alguna capa de la realidad, requiere una nutrición constante de pensamientos y emociones que respalden esa convicción. Ahora bien, esto no significa reemplazar una realidad por un delirio. Se trata de una práctica enfocada, consciente, de cultivar en tu mente el jardín en que tus sueños pueden florecer. Cada pensamiento de certeza es como un rayo de sol en ese espacio mental, cada emoción de gratitud es como un riego para esas ideas semilla. Tomemos, por ejemplo, a alguien que sueña con un cambio de carrera. En la realidad actual, esta persona puede encontrarse en un trabajo que no le satisface. Si su enfoque se mantiene en la insatisfacción de la hora, si sus pensamientos giran constantemente en torno a qué falta o qué está mal, es probable que sienta y atraiga más de lo mismo. En cambio, si empieza a imaginar, con todos los detalles sensoriales posibles, cómo sería un día en su nueva profesión, cómo se sentiría al despertar por la mañana, qué emociones surgirían al interactuar en un entorno que le apasiona, está comenzando a trazar un puente entre su realidad actual y la deseada. Esta clase de imaginación activa, cuando se combina con emociones potentes y positivas, establece una conexión con ese campo cuántico del que tanto hemos hablado. Si la inteligencia universal responde a la energía que emitimos, entonces al vibrar consistentemente en la frecuencia de nuestras aspiraciones, en lugar de en la de nuestras carencias, empezamos a desdibujar las fronteras entre mente y materia. El verdadero cambio demanda una alteración en el estado del ser. Y no es suficiente con realizar este ejercicio mental una sola vez y regresar inmediatamente a un estado de conciencia de carencia o ansiedad. Se trata de un compromiso a diario, de la práctica constante de la creación mental, de la repetición de esa nueva realidad hasta que se convierta en algo tan familiar para la mente que no distinga entre el pensamiento y la experiencia real. Al hacer esto, abrimos nuestras vidas a un universo de posibilidades. No estamos limitados por lo que nos dicen nuestros 5 sentidos, sino que nos convertimos en exploradores de los límites de la conciencia, en arquitectos de realidades potenciales que tan solo esperan ser elegidas por nosotros. La transformación de nuestra mente no es un acto de magia, sino de coherencia, de fe y sustancia, de alinear nuestros pensamientos y emociones con la frecuencia de lo que es posible.
A medida que trabajamos con estas herramientas, con este entendimiento, nos convertimos en seres capaces de influir positivamente en la realidad, abriéndonos a recibir lo que ya está destinado para nosotros, lo que ya hemos elegido en el campo cuántico de infinitas posibilidades. Y eso, queridos oyentes, es una verdad liberadora. Cuando cambias tu mente, realmente tienes el poder de transformar tu vida. Permíteme contarte una historia que ilustra magníficamente cómo nuestras mentes pueden influir y moldear la realidad que vivimos. Imagina a un caballero llamado Diego, un arquitecto apasionado por los diseños sostenibles y ecoamigables. Su sueño más grande era construir una comunidad en armonía con la naturaleza, un lugar donde la innovación no fuera en detrimento del medio ambiente. Diego había trabajado en varios proyectos importantes, pero ninguno le acercaba a su visión verdadera. Se dio cuenta de que para lograr su objetivo, necesitaba cambiar su enfoque mental. Comenzó a dedicar tiempo cada mañana para visualizar su proyecto ideal. Se imaginaba caminando por una comunidad vibrante, llena de áreas verdes, hogares autosuficientes y personas felices. Sentía la brisa suave, escuchaba el murmullo del viento entre los árboles y el alegre parloteo de los residentes. A medida que Diego se sumergía en este ejercicio de visualización, se fue transformando. En lugar de un arquitecto buscando oportunidades, se convirtió en el creador de una realidad emergente. Su energía y sus pensamientos estaban alineados con la imagen que había concebido en su mente. Un día, mientras compartía su visión con un colega en una conferencia de sostenibilidad, fue abordado por una empresaria que había escuchado su presentación. Ella estaba buscando exactamente lo que Diego visualizaba, un arquitecto para liderar un proyecto de desarrollo ecológico en una nueva comunidad urbana. No había necesidad de presentaciones formales o de buscar esta oportunidad, simplemente se materializó ante él. Diego aceptó el reto, y algunos años más tarde, esa comunidad que una vez fue solo un pensamiento vibrante en su mente, se convirtió en una realidad tangible. Áreas verdes, energías renovables y una vida comunitaria prosperaban exactamente como las había imaginado. Este caso no fue uno de mera coincidencia, sino el resultado de un cambio consciente en su estado de ser, atrayendo un futuro deseado a su presente viviente. La historia de Diego nos demuestra que lo que albergamos en nuestra mente tiene el potencial de manifestarse en nuestra realidad externa. Nos hace preguntarnos, ¿qué realidades estamos nosotros construyendo con el poder de nuestros pensamientos y emociones? ¿Estamos conscientemente alineando nuestras mentes con los futuros que deseamos vivir? La vida de Diego es un testimonio de que al cambiar nuestra mente, estamos sentando las bases para transformar nuestra vida. ¿Y tú, cómo usarás el poder ilimitado de tu conciencia para crear la realidad que anhelas? Reflexiona sobre ello, porque en tu próxima visualización podrías estar dando forma al próximo capítulo extraordinario de tu existencia. Adentrémonos en un diálogo interior, uno que es capaz de orquestar el universo a nuestro favor. ¿Cómo es posible? Bueno, esta maravillosa danza de la realidad comienza con una premisa sutil pero poderosa: somos los arquitectos de nuestras propias experiencias. Según las enseñanzas del libro Deja de ser tú, nuestras energías y pensamientos son como pinceles que pintan sobre el lienzo del espacio-tiempo. Imagina por un momento que tienes en tus manos una paleta de colores infinitos, cada tono representa un potencial de vida que podrías vivir. El acto de elegir conscientemente un color, en nuestro paralelo un pensamiento o sentimiento, y aplicarlo en la tela implica mucho más que un mero deseo, requiere una estrategia intencional, un enfoque claro de tu energía y atención. Piensa en alguien que busca mejorar su salud. Si esta persona se enfoca diariamente en la imagen de sí misma vibrante, llena de energía y bienestar, no solo visualiza el resultado sino que también siente la alegría y la vitalidad como si ya fueran su realidad. Esto no es una fantasía pasiva, es un ejercicio activo y dinámico. Al hacerlo, está creando las conexiones neuronales que reflejan esa realidad saludable en su cerebro. De este modo,
comienza a resonar con la frecuencia de salud, generando un magnetismo hacia experiencias que promueven esa misma vibración. ¿Y si quisiéramos llevar a cabo un cambio profesional? La técnica es similar. Uno se sumerge en el conocimiento que desea adquirir, se ve a sí mismo triunfando en nuevos proyectos, desbordante de confianza y competencia. Se trata de vestir el traje de esa versión futura de nosotros mismos, de adoptar esos comportamientos y de tomar decisiones desde ese lugar renovado. Y aquí no hay espacio para la duda, la certeza debe impregnar cada pensamiento, porque la duda es como una mancha en nuestro lienzo perfecto. Considera, por ejemplo, la historia de un joven emprendedor que sueña con abrir su propio negocio. En lugar de quedarse atrapado en los pormenores de cómo lo logrará, este joven se visualiza a diario manejando su empresa con éxito, resolviendo desafíos con sabiduría y liderando con inspiración. Él siente la satisfacción del trabajo cumplido y la euforia de impactar positivamente en la vida de otros. Esa es la forma en que se alinea con un futuro en el que su negocio ya es un éxito. Este proceso requiere una fe inquebrantable en el campo cuántico, confiando en la inteligencia universal para organizarnos el cómo. En vez de preocuparse por cada paso en el camino, se mantiene firme en el que esa visión cristalina del negocio prosperando. Y esto no es magia, ni misticismo sin fundamento. Es más bien el uso habilidoso de las leyes que gobiernan nuestro universo. Cuando ponemos en práctica el acto de crear en nuestra mente, estamos literalmente construyendo la base neurológica para las experiencias que deseamos. Junto a esto, el agradecimiento juega un papel fundamental. Dar gracias por ese futuro como si ya fuese nuestro presente, fortalece la conexión con la realidad que deseamos. Manifestar. Es decir, la gratitud es el pegamento cuántico que solidifica nuestras intenciones. Recordemos, la clave no está en la fuerza bruta de la voluntad, sino en la sutileza de la alineación, en la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y actuamos. Al dominar este arte de la creación consciente, los límites de lo que es posible se disipan como la niebla ante el sol de la mañana. Así que te invito a preguntarte, ¿qué realidad estás listo para crear? Volvamos a un tema que, francamente, siempre me ha fascinado. Vamos a sumergirnos en el concepto de sincronicidad y cómo se entrelaza con las enseñanzas de la ley cuántica. La sincronicidad, esa misteriosa coincidencia de eventos que parecen estar conectados de forma significativa aunque no lo estén de manera causal. Como si el universo conspirara para hacernos un guiño y nos susurrara, estás en el camino correcto. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo nuestras intenciones pueden alinearse con el universo y materializarse en forma de experiencias que a menudo describimos como casualidades? Bueno, es que en el mundo cuántico, la causalidad directa como la conocemos no tiene la última palabra. Cuentan de un científico que, tras semanas meditando sobre una fórmula compleja que no lograba descifrar, se topó con la solución de la manera más inesperada. Estaba en una cafetería, y al levantar la vista de su taza de café, vio en la camiseta de un desconocido un diseño que representaba exactamente la clave que necesitaba. ¿Casualidad? ¿Sincronicidad? ¿O una manifestación tangible de sus intensas intenciones proyectadas en el campo cuántico? Y es que el poder de nuestras intenciones, al vibrar en sintonía con este campo de infinitas posibilidades, parece ser capaz de atraer hacia nosotros una serie de eventos que confluyen en resultados asombrosos e impredecibles. Piensen en alguien que desea fervientemente encontrarse con una oportunidad para cambiar de carrera. Día tras día, visualiza y siente cómo sería alcanzar esa nueva etapa en su vida. Un viernes por la noche, en una reunión a la que estuvo a punto de no asistir, termina conociendo a alguien que busca a una persona con exactamente sus habilidades y pasiones. Ahí surge de la nada la oportunidad tan ansiada. ¿Qué propició ese encuentro? Puede ser que su estado de ser, resonando con una determinada frecuencia, haya alineado los acontecimientos en su favor. La belleza de la sincronicidad radica en su naturaleza inesperada.
No se trata de forzar la realidad, sino de flotar con ella, de alinearnos de manera que, cuando llegue esa ola de oportunidad, estemos listos para surfearla. Nosotros, con nuestras mentes llenas de intenciones y deseos, somos como emisores de señales que interactúan con el campo cuántico. Aceptamos que no tenemos control absoluto, pero reconocemos que hay una relación dinámica entre nuestro mundo interno y el mundo externo. ¿Has experimentado alguna vez una sincronicidad tan impactante que no has podido evitar preguntarte si existe un hilo invisible que conecta tus pensamientos con los hechos externos? Tal vez te haya pasado que, al pensar en una vieja canción que no escuchabas hace años, de repente la oyes sonar en la radio. O vas caminando por la calle, reflexionando sobre un problema que te agobia, y un cartel, como caído del cielo, te ofrece la respuesta. Al explorar la sincronicidad y la ley cuántica juntas, no estamos negando el valor del trabajo duro y la perseverancia. Pero estamos abriendo la puerta a la posibilidad de que existe otro nivel en el que el universo se comunica con nosotros de maneras más sutiles y poderosas de lo que a veces nos permitimos creer. Abracemos la incertidumbre y permanezcamos atentos a las señales. A menudo son sutiles, a veces son espectacularmente claras, pero siempre son una invitación a recordar que nuestras intenciones importan y que el acto de enfocar nuestra voluntad y energía interna en algo que deseamos, puede de verdad traerlo hacia nosotros de maneras que podrían sorprender incluso al más escéptico. A medida que avanzamos en nuestro viaje a través de este fascinante campo, recordemos estar abiertos a la magia del universo, esa sincronicidad que parece querer decirnos: sí, tus pensamientos tienen poder. Sí, estás conectado a algo más grande. Sí, lo invisible puede hacerse visible de modos que nunca imaginaste. Vamos a profundizar aún más en cómo podemos usar activamente esta ley cuántica para crear las realidades que deseamos. Pero por ahora, quédense con esto: el universo es un tejido de interconexiones y nuestras mentes son parte de ese tejido. Aprender a tejer con intención puede ser, quizás, uno de los actos más creativos y poderosos que podemos emprender. Hemos viajado juntos a través de este fascinante paisaje que se extiende más allá de las limitaciones del espacio y tiempo que percibimos, un recorrido guiado por las potenciales infinitas que la física cuántica nos presenta. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros en nuestro día a día? ¿Cómo podemos aplicar estos conceptos tan amplios y profundos para causar un efecto positivo en nuestras vidas? La capacidad para trascender el tiempo y el espacio comienza por comprender que nuestro estado mental actual tiene tanto una relevancia inmediata como futura en nuestra realidad. Si cambias tus pensamientos, cambias la perspectiva con la cual ves el mundo y, por ende, la manera en que interactúas con él. Esto no es simplemente una cuestión de optimismo, sino una real y tangible forma de influir en el tejido mismo de nuestra existencia. Reflexionemos sobre nuestra manera de percibir las situaciones cotidianas. Cada momento de frustración, de alegría, de tristeza o de euforia está influenciado por nuestra percepción del tiempo y el espacio. Sin embargo, si trascendemos estas percepciones, podemos empezar a vivir en un estado más consciente y menos reactivo. Imagina por un momento que no estás limitado por las presiones de tu día a día. ¿No es liberador? Una clave para implementar estos principios es la práctica diaria de la atención plena y la meditación. A través de estas prácticas, nos entrenamos para entrar en estados de conciencia donde el espacio y el tiempo tienen menos control sobre nuestro ser. Así como en meditación, donde se diluyen las fronteras del ahora y aquí, en la vida podemos aprender a no ser arrastrados por la corriente del tiempo, sino a nadar conscientemente en sus aguas. La historia que hemos compartido hoy es una semilla de inspiración. Imagina que esa persona que comenzó a vivir su sueño antes incluso de que materialmente sucediera, eres tú. Piensa en algo que realmente deseas, algo que sientes en lo profundo de tu corazón y visualízalo ocurriendo, siéntelo como si ya fuera parte de tu realidad. No te centres en cómo va a suceder,
deja que la inteligencia del universo maneje esos detalles. Tu enfoque debe estar en el qué y en el por qué. Cada día nos brinda una nueva oportunidad para ser diferentes, para romper el hábito de ser nosotros mismos y para crear una nueva realidad. No estás destinado a ser una víctima de las circunstancias, sino un arquitecto de tu destino. La pregunta que queda es, ¿te atreves a tomar el control consciente de tu mente y, por lo tanto, de tu vida? Recuerda que cada pequeña decisión, cada pensamiento, cada sentimiento, es un paso hacia una realidad nueva, una realidad que puedes comenzar a construir en este instante. Porque al final del día, la mayor aventura que puedes emprender es la de transformarte a ti mismo. Espero que este episodio haya servido como una guía, un recordatorio de tu inmenso potencial y la extraordinaria habilidad que posees para intervenir en la creación de tu realidad. Y así, amigos míos, llegamos al final de nuestro viaje de hoy en trascendiendo el tiempo y el espacio. Quiero agradecerles sinceramente por acompañarme en esta exploración de las profundidades del campo cuántico y cómo éste se entrelaza con el tejido mismo de nuestra existencia. Recuerden, el cambio está en nuestras manos, o mejor dicho, en nuestras mentes. La próxima vez que se encuentren contemplando el cielo estrellado o simplemente disfrutando de un momento de quietud, los invito a reflexionar sobre cómo pueden co-crear su realidad y alinearla con sus deseos más auténticos. Que esta conversación inspire en ustedes una curiosidad insaciable y el valor para sumergirse más en el conocimiento de sí mismos y del maravilloso universo que habitamos. No se pierdan los próximos episodios donde continuaremos expandiendo nuestra percepción y transformando nuestras vidas. Hasta entonces, sigan cuestionando, sigan descubriendo y, sobre todo, sigan trascendiendo el tiempo y el espacio. Hasta la próxima.